A mis acólitos del lado oscuro, Gary Kushiha y Darth Wink. Su lealtad es un poder inconmensurable que alimenta nuestras oscuras ambiciones. Si aún no eres parte de nuestra hermandad, únete como miembro de este canal y entrega tu alma al lado oscuro. También puedes manifestar tu apoyo con un super gracias o simplemente dejarnos un comentario, un like, una suscripción o compartir el contenido para que la sombra se extienda aún más. La paz es una mentira. Capítulo 30. Mace estudió el distante edificio con los macrobinoculares, paseando la mirada de arriba a abajo por las ventanas rotas, los anaqueles agrietados, los balcones inclinados. Eje central de un complejo formado por media docena de estructuras, el edificio tenía 3 siglos de antigüedad y parecía una ruina. Un pilar liso, sin adornos, rematado por una cúspide redondeada, formaba los 2/3 inferiores de su enorme altura. El soporte de la estructura superior estaba compuesto por una base circular reforzada por macizos contrafuertes. Allí, donde los contrafuertes se unían con la estructura superior, se abría todo un círculo de ventanas y de viejas entradas a los hangares con formas dentadas. Muchos de los paneles de permovidrio y muchas de las claraboyas parecían intactas, pero el tiempo y la corrosión se habían cebado en las compuertas verticales de los hangares. Se estaba investigando quién había construido el edificio y quién era el propietario actual, aunque, a juzgar por su situación en los talleres, parecía que sirvió como sede corporativa de las fábricas y plantas de ensamblaje que lo rodeaban. Mace y su equipo de Jedi, comandos clon y analistas de inteligencia se encontraban al este de la estructura, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, en una zona de fundiciones con el tejado en forma de cresta que dominaba el panorama de chimeneas de permeocemento, algunas de las cuales todavía escupían humo a la atmósfera. Sería difícil encontrar un lugar más deprimente en este lado de Eriadu o de Korriban, se dijo a sí mismo Mace. 5 horas aquí podrían consumir 5 años de la vida de cualquiera. Creía sentir el efecto nocivo en cada bocanada de aire que aspiraba, en cada superficie mugrienta que tocaba, en cada nube de humo envenenado que llegaba hasta él. Los ácidos que impregnaban el aire terminaban corroyéndolo todo, pero no lo bastante deprisa para algunos. Empresarios ambiciosos y planificadores de urbanismo habían introducido ácaros que devoraban piedra, babosas que horadaban el duro cemento y gusanos que potenciaban el efecto de la lluvia ácida, sin importarles el riesgo que pudieran suponer para los cercanos rascacielos del distrito del Senado. En resumidas cuentas, el ambiente perfecto para un señor Sith. Sondas a control remoto desplegadas, General Windu, informó un Car. Mace enfocó los macrobinoculares sobre la multitud de droides esféricos de 1 metro de diámetro que se dirigían hacia el edificio. El Comité de Inteligencia del Senado había intentado prohibir el uso de comandos y sondas robot. Para la mentalidad de los miembros del comité, la idea de que en Coruscant pudiera existir un enclave separatista era simplemente absurda. Afortunadamente, incluso podría decirse que inesperadamente, el canciller supremo Palpatine había desestimado las sugerencias del comité y permitido que Mace reuniera un equipo de ensueño que no solo incluía al comandante Valiant de los Car y al capitán Dine del Servicio de Inteligencia de la República, sino también a la maestra Jedi Shaak-Ti y a varios Padawan muy capacitados. No hay ninguna indicación de que las sondas estén siendo atacadas, dijo el Car. Mace contempló cómo las flotantes esferas negras se colaban en el edificio por las ventanas rotas y por las zonas de la estructura superior, donde la fachada se había desintegrado y se veían los huesos del esqueleto del plastiacero del edificio. Es el momento de la verdad, pensó. La piloto lozana que Obi-Wan y Anakin habían rescatado de Naos 3
no fue capaz de darles más que una somera descripción del edificio donde había entregado el correo estelar. La nave, producto del Laboratorio de Proyectos Avanzados Cienar, había sido modificada por el Sith que había matado a Qui-Gon Jinn, quizás sin que lo supiera el propio Cienar. A la piloto le dieron unas coordenadas de aterrizaje en Coruscant, pero la verdad era que el propio vehículo se había dirigido automáticamente a ellas. Tras ser pagada por sus servicios, la Twi'lek se trasladó en taxi hasta Westport. Un poco después partió hacia Rylot. La descripción física del destino de la nave no le sirvió de mucho a los Jedi. Aunque más horizontal que la mayoría de las zonas del Coruscant ecuatorial, los talleres se extendían a lo largo de centenares de kilómetros cuadrados y contenían miles de edificios que podían encajar en la descripción. No pudieron avanzar en la investigación hasta que el maestro Jedi Thólme recordó un detalle de cierta reunión con Quinlan Vos, su antiguo Padawan. Tras infiltrarse en el círculo interno de aprendices de Dooku, al Jedi se le encargó el asesinato de un senador traidor llamado Viento. Tras la muerte del senador y de un duelo brutal con el maestro Crook, Vos se entrevistó brevemente con Dooku en los talleres. Allí, el Kondo informó a su supuesto protegido de que se había equivocado al suponer que Viento era un Sith, y volvió a negar que él respondiera ante ningún maestro. En aquel momento, nadie prestó mucha atención al informe de Vos, porque el Jedi parecía haber sido seducido por el lado oscuro de la fuerza, y la orden lo daba por perdido. Consideraron que la cita era simplemente eso, un encuentro en algún lugar apartado. Para los Jedi y para el Departamento de Inteligencia era más importante el hecho de que Dooku hubiera podido entrar y salir de Coruscant sin ser detectado. Llegándolo imágenes del interior, advirtió Valiant. Mace dejó los macrobinoculares y desvió su mirada hacia el holoproyector de campo. Las imágenes en 3 dimensiones surcadas por líneas diagonales de estática mostraban cuartos abandonados, pasillos oscuros e inmensos espacios vacíos. El edificio parece completamente abandonado, general. No hay rastro de droides o seres vivientes, sin contar los lógicos en este tipo de barrios industriales. Abandonado, quizá, pero no olvidado, corrigió el capitán Dine, situado detrás de Valiant. El edificio está vivo, tiene energía y está iluminado. Eso no significa mucho, dijo Mace. Muchos edificios de esta zona tienen generadores propios, a veces alimentados por combustibles tan peligrosos como inestables. Hizo un gesto amplio, abarcando todo el panorama que tenían frente a ellos. Fíjense en las chimeneas que todavía sueltan humo. Dine asintió con la cabeza. Pero este muestra un uso reciente y periódico de energía. Mace se volvió hacia Valiant. De acuerdo, comandante. En marcha. Varios Tava se elevaron desde ambos lados del puesto de observación hacia el cielo lleno de humo, con los artilleros preparando sus ametralladoras láser y los comandos listos para desplegarse desde la bodega de carga del helicóptero. En otra parte, algunos vehículos de artillería móvil avanzaron en dirección al objetivo por el paisaje urbano lleno de cascotes. Valiant se giró hacia los soldados que formaban el equipo Aurek. El edificio es zona de guerra. Cualquiera que se encuentre dentro será considerado como hostil. Metió una célula de energía en su rifle láser. Soldados, busquen, encuentren y eliminen. No importaba lo a menudo que lo escuchara, la respuesta firme, gutural y unánime de los Kar seguía perturbando a Mace, aunque probablemente los soldados clon sentían lo mismo cuando los Jedi se decían que la fuerza te acompañe. Dio media vuelta e hizo una señal a Shakti. Iré con el equipo Aurek, tú ve con el Bacta. Tan hermosa como una flor, tan letal como una víbora, Shakti era la maestra Jedi que uno quisiera tener a su lado en circunstancias caóticas. Dotada de habilidad para moverse con rapidez en medio de muchedumbres o por lugares angostos, solía ser la primera en lanzarse a una lucha cuerpo a cuerpo, y su sable láser azul encontraba rápido su objetivo.
Ya había demostrado su eficiencia en la defensa de camino en Brental 4 y Mace se alegraba de poder contar con ella. Cuando Mace subió al transporte del equipo Auric, ya estaba atestado de comandos y Padawan. Elevándose lentamente, el Taba se dirigió hacia la cumbre del edificio. La estrategia era registrarlo de arriba a abajo, con la esperanza de que cualquier ser hostil se viera presionado y descendiera hasta los niveles más bajos, donde la infantería y la artillería ya habían tomado posiciones en torno a los cimientos de la base. Toda la zona estaba horadada por túneles que en sus buenos tiempos se utilizaban para transportar obreros, droides y materiales. Como era imposible controlar todas las entradas y salidas, muchos de los túneles principales, abiertos en los subsótanos del edificio, fueron sembrados con sensores capaces de detectar droides o seres de carne y hueso. No habían descubierto ningún hangar válido que pudiera albergar a un helicóptero. Los comandos votaron por abrir un agujero con explosivos en un costado de la estructura superior, pero los ingenieros temieron que una explosión de la potencia necesaria para crear una abertura de tales dimensiones pudiera causar el derrumbamiento de toda la estructura. Así que el Taba llevaría al equipo hasta la ventana de mayor tamaño bajo la cumbre y flotaría junto a ella mientras todo el mundo entraba. Mace saltó del vehículo hasta la ventana, activó su sable láser e indicó a los Padawan que lo siguieran. Con las armas preparadas a la altura del pecho, los comandos se desplegaron por escuadrones y exploraron el edificio, revisando todos y cada uno de los cuartos y las salas antes de dar el nivel por asegurado. La hoja láser de Mace refulgía en la oscuridad con un brillo amatista. Recorriendo la fuerza, pudo sentir la presencia del lado oscuro. La única explicación de que Quinlan Vos no lo captase era que él también se había convertido. Yoda había advertido a Mace que el lado oscuro podría nublar su mente a la existencia de ciertos cuartos y pasillos, lugares que los señores Sith no querrían que fueran descubiertos, pero se sentía alerta en todos los sentidos. Además, por si acaso, para eso estaban los comandos. Siguieron abriéndose camino, cada vez más abajo, sin encontrar resistencia, ni siquiera algo de interés. «Tranquilo como una tumba, general», dijo Valiant, cuando ya habían revisado los 10 niveles superiores. Mace estudió el mapa tridimensional que se proyectaba desde el guante del Car a la altura de su muñeca. «Informe al equipo Bacta que nos reuniremos con ellos en el sector 3. Valiant estaba a punto de hablar por su comunicador cuando éste emitió un tono de aviso. «Comandante, aquí el equipo Bacta», dijo una voz. «Tenemos un hangar en el nivel 6 que muestra rastros de uso reciente y, señor, espere a ver la zona de aterrizaje». El espacio que había servido como zona de aterrizaje apenas era lo bastante grande para un helicóptero, pero brillaba como si esforzados droides lo fregaran y lo pulieran diariamente. Paralelas a los largos lados del rectángulo se veían hileras de delgados señalizadores azules. «Que todos se queden exactamente donde están», ordenó el capitán Dine cuando Mace y el resto del equipo Auric aparecieron en el umbral de un pasillo que desembocaba en el hangar. Desplegados en formación circular, Shaak Ti y los Padawan que entraron con el equipo Bacta se arrinconaban en medio del recinto. 30 metros a la derecha de Mace, Dine y 2 oficiales de inteligencia estudiaban los datos que les enviaban varias ondas robot que serpenteaban por toda la sala, algunas de ellas pulverizando sobre el suelo una sustancia muy volátil. Las puertas del hangar, verticales y bien lubricadas, estaban abiertas revelando un óvalo de cielo negro. «Un balandro Upla Pasatzik ocupó este hangar hace menos de 2 semanas estándar», dijo Dine en voz alta, para que todo el mundo pudiera escucharlo. La disposición de la plataforma de aterrizaje y la rampa de desembarco coinciden con la nave clase Porworka 116 que despegó de Geonosis durante la batalla. «La nave de Dooku», susurró Mace. «Una suposición razonable, maestro Windu», admitió Dine. Tras varios segundos de estudiar las pantallas de los monitores de su equipo,
y hablar con sus socios, agregó. El suelo revela rastros de dos seres que estuvieron aquí al mismo tiempo en el balandro. La luz verde de uno de los droides iluminó los paneles metálicos del suelo. Dain dirigió al droide para que se concentrase en ciertas zonas y volvió a estudiar los datos. El primer ser salió del balandro y caminó hasta este punto. Indicó una zona cercana a la puerta abierta. Tomando en consideración la impresión de las pisadas y la longitud de su paso, me arriesgaría a decir que mide unos 195 centímetros de altura y que lleva botas con suelas algo desgastadas. Sí, era Dooku, pensó Mace. Las ondas robot enfocaron sus luces en otra zona y Dain prosiguió. Aquí, el ser número 1 se encontró con el ser número 2, de menos peso y estatura, y que llevaba. Dain consiguió lo que Mace supuso sería una especie de banco de datos. Lo que solo puedo describir como un calzado de suela muy suave, incluso puede que fueran zapatillas. Este segundo ser, desconocido, llegó procedente de los turboascensores, situados en la parte este del edificio, y acompañó a Dooku, según parece, hasta una balconada situada sobre la puerta del hangar. Volvieron aquí, siguiendo la misma ruta, y se separaron. Dooku embarcó en su nave, y nuestro desconocido regresó a los turboascensores. Dain ordenó a las ondas robot que rastrearan las huellas del segundo ser y las siguió, no sin antes hacer señas a Mace y a Shakti y a los comandos para que atravesasen tras él. «En fila india», advirtió Dain, «y que nadie salga de la fila». Mace y Shakti se pusieron al frente del equipo, seguidos por los Padawan y los comandos clon. Cuando los maestros Jedi alcanzaron a Dain y sus ondas, el analista de inteligencia ya se encontraba frente a la puerta de un viejo turboascensor. «Comprobado», exclamó Dain, sonriendo de satisfacción. El ser número 2 utilizó este turboascensor. Girándose hacia la pared, apretó el botón de llamada con su enguantada mano derecha. Cuando el ascensor apareció, pasó un escáner por los mandos del interior. Según la memoria del vehículo, ha llegado procedente del subsuelo 2. Si no descubrimos allí el rastro de nuestro desconocido, tendremos que ir retrocediendo nivel a nivel hasta que lo recuperemos. El turboascensor era lo bastante espacioso como para que cupieran Dain, sus compañeros, Mace, Shakti, los dos comandantes de equipo y las dos sondas robot. Valiant estableció comunicación con los soldados que se hallaban en el exterior del edificio y les ordenó que se dirigieran al subsótano 2, pero les advirtió que no se acercasen a los turboascensores del lado este ni a cualquier pasillo o túnel cercano. En cuanto el vehículo se detuvo, los primeros en salir fueron las sondas robot, nebulizando el pasillo en ambas direcciones. Una de ellas no había recorrido ni 5 metros cuando se detuvo en pleno vuelo y dirigió sus focos detectores hacia el suelo. «Huellas», anunció Dain con entusiasmo. «Seguimos en la partida». Salió del ascensor y siguió a las ondas robot hasta la entrada de un ancho túnel. Después de que las ondas se internasen unos metros en él y regresaran, Dain se giró hacia Mace, que esperaba con todos los demás junto al turboascensor. «Las huellas terminan aquí. A partir de este punto, el desconocido utilizó un vehículo, seguramente algún modelo de repulsor, aunque los droides no detectan ninguna emisión fantasma». Mace y Shakti se unieron con Dain y sus compañeros de equipo frente a la entrada del túnel. La Jedi intentó penetrar la oscuridad con su mirada. Dain consultó un holomapa. Si podemos confiar en un mapa, que es más viejo que cualquiera de nosotros, conecta con otros túneles de los talleres que llegan a los edificios contiguos, a las fundiciones, a un antiguo campo de aterrizaje. Debe de tener más de 100 ramales. «Olvídese de los ramales», dijo Mace. «¿Qué hay al final de este túnel?» El oficial de inteligencia navegó por toda una serie de mapas y los estudió en silencio. El túnel principal llega hasta el extremo oeste del distrito del Senado. Mace
Se internó un par de metros en la oscuridad y pasó la mano por los mosaicos de la pared del túnel. Cientos de senadores están bajo la influencia de un señor Sith llamado Darth Sidious. Había dicho Dooku a Obi-Wan en Geonosis. Volviendo con Shakti y los comandantes clon, Mace dijo: «Vamos a necesitar más tropas».